Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de los medios de cultivo como herramienta primaria para la identificación de microorganismos. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, de las bacterias. Medios de cultivo microbiológicos. ¿Para qué sirven los medios de cultivo? Como os acabo de comentar, para llevar a cabo una identificación de las especies bacterianas o especies microbianas en función de una serie de características. Hablamos de aspectos macroscópicos. En este caso hablamos de la forma colonial. No todas las especies de bacterias crecen de la misma manera. Hay bacterias que crecen de una forma formando colonias más redondas, más irregulares, más elevadas, con coloración o sin coloración por la producción de pigmentos naturales. Afinidad tintorial, bueno, en el caso de la identificación en cuanto a la forma o la afinidad tintorial que tengan las bacterias, en este caso por colorantes, pues serán de un color, se teñirán de un color o se teñirán de otro. En este caso os he puesto el ejemplo de una de las tinciones más empleadas, que es la tinción Gram, que es una tinción que utiliza un colorante específico, que es el cristal violeta, y un colorante de contraste, que es la safranina. Las gram positivas y las gram negativas son bacterias, que son los dos grandes grupos, que se diferencian por la forma y el grosor de su pared y sus características de las paredes bacterianas. En este caso, las gram positivas se van a teñir con el cristal violeta, que van a aparecer como colonias de un color morado-violeta, y las gram negativas se van a teñir con un color rojizo, ¿vale? Por el hecho de que el colorante de contraste, la safranina, pues va a tener más afinidad por la pared de este tipo de bacterias. Estos serían aspectos macroscópicos, que igualmente habría que utilizar el microscopio para poder observarlos. Y luego hablaríamos de identificación basándonos en características metabólicas o bioquímicas, es decir, por ejemplo, la producción de metabolitos secundarios, la producción de pigmentos o cualquier otro tipo de actividad metabólica que la bacteria lleve en su vida habitual, por ejemplo, la fermentación de azúcares o la oxidación de azúcares o, bueno, la producción de ciertas sustancias químicas. Pero bueno, esto es un tema ya más profundo que me gustaría hablarlo en futuros vídeos. En cuanto a los componentes de un medio de cultivo, pues bueno, básicamente nutrientes esenciales, macronutrientes, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, micronutrientes o elementos traza, manganeso, cobre, por ejemplo, o zinc, ¿vale? Luego tendríamos también el agua que actúa, agua desionizada o agua destilada, que va a actuar como agente diluyente y como medio de transporte, y las sales minerales de las que os he estado hablando. Aparte de esto, luego también tenemos una serie de factores, como factores de crecimiento, que serían factores que, digamos, son esenciales para la bacteria porque necesita tomarlos del exterior, porque ella misma no los fabrica. Por ejemplo, aminoácidos, vitaminas, el extracto de levadura, por ejemplo, se utiliza mucho porque contiene proteínas, vitaminas del grupo B. Factores estimulantes no son esenciales, pero favorecen la división bacteriana, con lo cual permiten que nuestros, digamos, microorganismos pues, crezcan de una forma más rápida. Factores inhibidores y selectivos. En este caso son factores, sustancias, que permiten el crecimiento de unos microorganismos e impiden el de otros. Por ejemplo, podríamos hablar de ciertos colorantes como el cristal violeta o las sales biliares que impiden el crecimiento de las bacterias gram positivas o por ejemplo el hecho de los antibióticos. Solamente crecerán bacterias resistentes a estos antibióticos que nosotros emplearemos. Factores reductores son sustancias que lo que van a hacer es limitar la disponibilidad de oxígeno, van a hacer que nuestro ambiente sea más microaerófilo, sea más anaerobio. Por ejemplo, el tioglicolato o la cisteína son los más empleados. Factores de enriquecimiento. En este caso hablamos de bacterias o microorganismos que tienen unos requerimientos nutricionales bastante estrictos. Podemos hablar, por ejemplo, del plasma de conejo, el plasma de carnero, la sangre, la bilis, la caseína, la soja, el triptófano. Bueno, esto es un poco, a modo resumido, qué es un medio de cultivo y cuáles son sus principales componentes. Obviamente es muy resumido. Os he puesto como ejemplo este agar, ¿vale? ¿Por qué se le llama agar? Bueno, porque el agar es el medio solidificante, ¿vale? En este caso el agar es el más empleado. El agar realmente es, digamos, un polímero que está formado por subunidades de galactosa y que procede de algas naturales, algas rojas naturales. Lo que permite es dar consistencia al medio, darle ese aspecto de gel. Agar McConkey. El agar McConkey es un agar que vamos a decir que es selectivo y diferencial. ¿Por qué es selectivo? Porque selecciona a un grupo de bacterias. En este caso, selecciona a las bacterias gram negativas. ¿Y por qué es diferencial? Porque digamos que contrasta dos tipos de metabolismo diferentes, que en este caso es la fermentación o la no fermentación de la lactosa. Por eso este medio contiene como nutrientes, en este caso, la lactosa.
¿Por qué es un medio selectivo? ¿Por qué inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas? Bueno, las bacterias gram positivas no crecen ni en presencia de sales biliares ni en presencia de cristal violeta, con lo cual ya reducimos mucho esa bolsa, esa selección de bacterias que nosotros queremos identificar. ¿Y por qué es diferencial? Porque en este caso vamos a encontrar dos tipos de metabolismos, ¿vale? La fermentación de la lactosa aparecerá colonias como de un color así como rosado, ¿vale? Y estas bacterias fermentadoras de la lactosa pueden ser principalmente de dos tipos en este tipo de agar: Escherichia coli, que es una de las más abundantes, y Klebsiella pneumoniae. Y las que aparecen incoloras son las que no fermentan la lactosa, que son el resto de enterobacterias, ¿vale? Enterobacterias son bacterias que son gram negativas y normalmente tienen forma de bacilo. Y en este caso, pues si por ejemplo quisiéramos, digamos, identificar Escherichia coli, pues solamente tendríamos que hacer una resiembra de estas colonias coloreadas y luego llevar a cabo otra serie de procedimientos bioquímicos de identificación, como son los test multiprueba o los API, ¿vale? Que son test bioquímicos que utilizan muchas pruebas bioquímicas para llegar al diagnóstico definitivo a modo de especie, subespecie o cepa. Con lo cual, a modo resumido, esto es un poco para qué utilizamos los microbiólogos los medios de cultivo, en este caso para la identificación y selección bacteriana, aislamiento, a través de muestras clínicas, muestras de alimento, muestras de aguas, en este caso. Esta es la utilidad principal para lo cual utilizamos este tipo de herramientas. Espero que os haya servido y cualquier duda, un saludo, chicos.